El Evangelio del Día con Monseñor Rodrigo Urbina. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan, pues, todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filacterias y franjas del manto. Les agrada ocupar primeros lugares en banquetes, los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre del cielo. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Coherencia entre ser, enseñar y hacer. Hermanos, este tiempo de la Cuaresma tiene una doble dimensión: la dimensión penitencial y la dimensión catecumenal. Porque resulta que no solamente los que se preparan a recibir el bautismo en la noche santa de la Pascua aprenden en estos días. Estamos llamados todos a agudizar el oído, a preparar el corazón para ser personas perfectas, santos. No buscar los mínimos, porque entonces no podríamos llegar ni a la mitad, sino aspirar a los máximos, la santidad, para llegar por lo menos a la mitad. Aprendemos en estos días por la palabra que nos llama a la conversión, para que aprendamos a ser justos, como nos revela el profeta. Al que sigue buen camino, Dios le hará ver su salvación. Pero esta catequesis básica también nos recuerda que todos somos hermanos y que nadie está por encima del otro, que tenemos un solo Dios, Padre, y esta es la más hermosa de las revelaciones que Jesús nos ha hecho. Dios es Padre de todos, y por lo tanto, a aquel que Jesús nos ha enseñado a llamar Pater Noster, es decir, Padre nuestro de todos, hace también de mi prójimo, mi hermano. Ahora bien,
a los que se nos ha llamado para realizar servicios, para situarnos como personas que instruyen a los demás, nuestro compromiso es todavía más serio y me atrevo a decir peligroso. Todos queremos ser importantes. Todos queremos hacer carrera. Todos deseamos que los demás sean sometidos a nuestros caprichos, a nuestras orientaciones y a nuestras voluntades. Pero no nos gusta obedecer. No nos gusta ser humildes. No nos gusta someternos. Dice el Aquinate, es decir, Santo Tomás de Aquino, que para aprender a mandar correctamente, primero tenemos que aprender a obedecer. Y añade además este santo, el doctor Angélico, el que obedece no se equivoca. ¿A qué viene este recuerdo del Aquinate? A propósito de lo que Jesús, en un fuerte reproche y llamada de atención, hace a las autoridades religiosas de Israel, a los escribas y a los fariseos, los que se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Por qué los descalifica y los desenmascara públicamente Jesús? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Porque no hay coherencia entre ser, enseñar y hacer. No es fácil mantener la conciencia y la práctica del servicio y de la humildad cuando se ostenta un lugar importante o una misión relevante en la comunidad. Pienso no solamente en los ambientes religiosos, también en los ambientes laborales, en los ambientes empresariales, donde las personas que tienen bajo su responsabilidad a los demás han de tener sobre todo autoridad moral para poder dar las orientaciones y ser guías de sus hermanos. Y lo primero que Jesús nos recuerda es la igualdad del ser ante los ojos de Dios. Todos somos sus hijos, es decir, todos somos hermanos. No hay peor droga en el corazón del hombre que el poder absoluto, cuando la persona piensa que puede hacer y deshacer sobre la vida de los demás. Aún en los ambientes religiosos, esto también se torna sumamente peligroso. Porque los que están puestos como vigías, como vigilantes, como rectores, como maestros, hacen fardos muy pesados, difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los demás. Hace unos años, recuerdo que se nos estaba exponiendo sobre la urgente necesidad que impone, y yo creo que esto fue purificación de Dios en su iglesia, la responsabilidad de denunciar a quienes cometen los pecados de abuso en pedofilia. Sí, abuso y delito inmoral en lo religioso y en lo civil.
y a quien exponía esta enseñanza y esta orientación que se tenía que denunciar a las personas que cometieren tal delito, y el conferencista era un sacerdote, le preguntó otro presente en esa misma reunión: Padre, ¿usted como canonista me podría iluminar y decirme cómo tengo que actuar si el que ha cometido el delito es mi superior? Si es el que tengo encima y me puede apretar las tuercas y me puede afectar. Y recuerdo que aquel sacerdote que tenía ahí al lado al superior, que era el mismo para todos, tragó gordo y no se atrevió a contestar. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Sí, tengamos cuidado con la hipocresía religiosa, con la hipocresía en los días de la vida, porque no queremos asumir nuestras responsabilidades con fidelidad, con verdadera valentía y honestidad, sino que haciendo fardos y leyes muy pesadas, una vez que estamos en los cargos o en los altos mandos, ni con el dedo los queremos mover. Segunda enseñanza muy importante: las apariencias engañan. Sí, ¿cuántas personas piensan o pensamos que por los títulos que cuelgan en las paredes de las oficinas o por los grandes ornamentos y grandes trajes que lucimos y nos ponemos encima, o los carísimos calzados que podemos también poner en los pies, nos hacemos importantes ante los demás? Porque somos pura apariencia y fachada, porque ensanchamos la filacteria y las franjas del manto, pensando que eso nos hace más importante ante los demás. ¿Saben qué? Yo he sido testigo en los años de mi vida de personas que pasan desapercibidas, que visten sin notoriedad y que son el cerebro y la materia gris detrás del trono. ¿Por qué? Porque el que da la cara como el encargado de ser el responsable y el que ocupa la cátedra o el trono, sería nada y vacío si no tiene a aquel insignificante en apariencia que tiene la materia gris y que es el que realmente gobierna y decide. Eso sí, en esos casos también he sido testigo de un poco de humildad de quien, dando la cara como el gobernador o el coordinador o el presidente o el párroco o el obispo, tiene, repito, un grado de humildad para escuchar a aquel insignificante que él le reconoce como el capacitado por los dones de los cuales él carece. Pero lo peor que puede pasar es cuando nos gusta ocupar los puestos relevantes en los banquetes, los asientos de honor, en todo encuentro social. Y qué triste cuando aquella silla y aquel puesto de honor y más importante te traga por completo, porque a la hora de poner en evidencia que tienes la gracia, sucede todo lo contrario. Quedas completamente en ridículo y desnudo de pies a cabeza porque no tienes lo más importante, que es la autoridad moral y la gracia que viene de lo alto. Porque nos gusta ser importantes, porque somos ególatras,
porque sufrimos de esa enfermedad del egoísmo y porque nos encanta que nos hagan reverencias, que nos saluden en las plazas, que nos besen las manos, que nos besen los pies y que nos llamen maestros. Pero ¿saben cuál es parte de esta tragedia hoy en día como en la antigüedad? Que resulta que los que adulan a aquellos que quedan en evidencia por su incapacidad son los trepadores, son los que buscan cómo ir manteniendo sus puestos con sobres gordos, con sobarles el lomo como se le soba a un perro, o como mi abuela sobaba a las gallinas antes de darles tortol y apretarles el pescuezo o el cuello para mandarlas al perol. Sí, hermano, todas estas son realidades que todos los días encontramos y muchas veces no nos percatamos. No olvidemos, tenemos un solo Padre que nos ama a todos por igual, y que somos valiosos ante ese Padre no por los honores terrenales que se nos confían para el servicio de los demás y la gloria de Dios, y no para servirnos en lo personal o para nuestra propia y egoísta y desafortunada glorificación temporal. Qué palabras más sabias, y que las debemos de tener escritas en la pared y en el corazón. Que el mayor entre ustedes sea el servidor, y que sea un servidor de corazón, no un populista que aparece como que le importan los demás, pero resulta que cuando ve venir al lobo en el rebaño es el primero, no solamente en huir, sino en tasar y poner precio a la cabeza del rebaño y de las ovejas, con tal que a él no lo perjudiquen y no lo afecten. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo creo que esta enseñanza va para todos, y lo digo, yo creo que también, en primer lugar, para este servidor. Que Dios nos ayude para que en la humildad reconozcamos la verdad. Amén.